Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah, único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. En esta ocasión, inshallah, vamos a tener un nuevo encuentro con uno de los modales de nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y es rahmatan lil alamin al-ihsan ma'al jar. Allah subhanahu wa ta'ala, que ha dicho وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah dice en el Sagrado Corán: te hemos enviado como una misericordia para la humanidad. Y inshallah esta noche vamos a hablar de la caridad hacia el vecino, al-ihsan ma'al jar. Una de las tantas escenas de la caridad es no maltratar a los vecinos o al vecino con dichos físicamente o verbalmente. ¿Por qué? Porque la caridad hacia el vecino representa uno de los modales más importantes que enseña el Islam. Estos modales preparan los corazones hacia el bien. Aunque tu vecino se equivoca contigo una y otra vez con una palabra o con un hecho, no deberíamos estar recordando eso, y a lo mejor deberíamos recordar las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala escritas en el Sagrado Corán, en Surat Al-Imran, en donde Allah subhanahu wa ta'ala nos recuerda y nos dice: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah dice: aquellos que invierten en las buenas y en las malas, en los malos tiempos y en los buenos tiempos, والكاظمين الغيظ, aquellos que pueden y controlan su ira o su rabia, والعافين عن الناس, y aquellos que perdonan los errores de los demás. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala ama a los benefactores. Debemos estar seguros y tener la plena certeza que mientras más duro nos trata el vecino, mientras su comportamiento es más cruel, debemos tener paciencia, debemos tener tolerancia con nuestro vecino. ¿Por qué razón? Porque un buen creyente, un buen musulmán, un buen practicante no puede ni debe olvidar lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en Surat Ar-Rahman número 60: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Allah subhanahu wa ta'ala dice: aquellos que cumplen con las caridades reciben únicamente caridades. Y una de las escenas de la caridad es lo que ha dicho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en un relato hermosísimo hace 1442 años, que dice: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: el arcángel Jibril me ha encomendado tanto al vecino hasta pensar que algo de mi herencia le tocará a ese vecino. Es por la importancia, subhanallah, de tener un buen trato y un buen manejo y un buen comportamiento con los vecinos. Hasta este rango y hasta este nivel, el Islam invoca al buen trato con su vecino o con sus vecinos. El profeta Muhammad sallam le dijo a uno de sus compañeros, el profeta Muhammad sallam le dice a Abu Dharr, uno de sus compañeros: إذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك. Cuando piensas cocinar algo así agradable, algo rico, siempre procure incrementar esa comida y piensa en tus vecinos. Y un hombre también relata que vino donde un compañero del profeta Muhammad sallam de nombre Abdullah ibn Mas'ud, la paz de Allah sea con ellos todos, y le dice: Inna li jaran yu'dhini wa yashtimani. Dice este hombre a Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud: tengo un vecino que siempre me maltrata y me insulta, wa yudayyiqu alay, y siempre me incomoda en todo. فقال ابن مسعود, le dijo Ibn Mas'ud, el compañero del profeta Muhammad sallam: اذهب فإن هو عصى الله فيك فأطع الله فيه.
le recomiendo, le dice Abdullah Mas'ud, le dice a este hombre, si este señor, si este vecino te maltrata o él desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala con su comportamiento, usted debe hacer todo lo contrario. No vaya a hacer lo que él está haciendo. Y quien quiere que Allah subhanahu wa ta'ala lo ame y su profeta también lo ame, فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ وَلَا يُؤْذِيهِ. Quien desea que Allah subhanahu wa ta'ala lo ame y nuestro amado profeta ﷺ también lo ame, trate de no maltratar a su vecino, no le cause ningún tipo de molestia. El profeta ﷺ dice en un relato: in ahbabtum an yuhibbakum Allah wa rasuluh, si desean que Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta los amen, fa ahsinu jiwara man jawarakum, deben ser unos buenos vecinos, deben tratar muy bien a las personas que viven a su lado o son los vecinos. También una de las escenas de la caridad es shahadatu jirani laka bi husni khuluqak. Una de las cualidades importantísimas que debe armarse un buen creyente es el testimonio de tu vecino. De tu vecino es la persona más cercana a ti, es la persona que más realmente te trata, es la persona que más conoce muchas de tus intimidades, de pronto tus tratos, es la persona que debe dar el mejor testimonio o el peor testimonio de ti. Y esto es una muestra de que este testimonio es aceptado ante Allah subhanahu wa ta'ala. وفي هذا دليل وشهادة مقبولة لك عند الله تعالى. Esto representa, este testimonio representa algo importantísimo, como un documento muy valioso ante Allah subhanahu wa ta'ala. والعكس بالعكس, y todo lo contrario. Si eres un mal vecino y siempre tu vecino atestigua en tu contra por tu maltrato, por tus malos modales, Allah subhanahu wa ta'ala te va a juzgar por el testimonio de este vecino. Dice Ibn Mas'ud, compañero del profeta ﷺ, dice, vino un hombre donde el profeta ﷺ y le dice al profeta: كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت. ¿Cómo puedo yo saber cuando yo realmente cometa o haga una caridad o cuando no? ¿Qué le dijo el profeta ﷺ? إذا سمعت جيرانك يقولون, cuando escuchas a tus vecinos decir أن قد أحسنت, si realmente eres una persona buena, eres una persona de bien, فقد أحسنت, definitivamente ese es el testimonio más acertado. وإذا سمعتهم يقولون, y cuando los escuchas decir أسأت فقد أسأت, y cuando tú escuchas a tus vecinos decir que realmente eres una persona de malos modales, una persona que los vecinos tienen muchas quejas de ti, realmente es la pura verdad. Y también de pronto alguien llega y dice, tengo vecinos que viven conmigo en el mismo barrio, o en el mismo edificio, en el mismo PH. فَمَا الَّذِي أُحْسِنُ إِلَيْهِ وَأُهْدِي. ¿A quién debo ser yo bueno con él? Practicar la caridad con él. Al-qaribu min babi am al-ba'id. Aquel vecino que vive cerca a mi puerta o aquel que vive más o menos retirado. Dicen los sabios, yabda'u bil-jar al-aqrab fal-aqrab. Cuando tú quieres hacer una obra buena, cuando quieres ayudar a un vecino, debes empezar con el vecino más cercano a tu puerta. Tal vez el que vive enfrente a tu casa, o un piso arriba, o un piso abajo, porque el Bukhari relata que nuestra madre Aisha, la paz de Allah sea con ella, dijo: Ya Rasulallah, oh profeta, inna li jarain, tengo dos vecinos, fa'ila ayyahuma ahdi, o sea, ¿a quién debo regalar primero? Tengo dos vecinas, ¿a quién debo regalarle primero? ¿O cuál es la prioridad de las dos? El profeta ﷺ dice, ila aqrabihima bin kibaba, es a aquella persona que tiene su puerta más cercana a la puerta de tu casa. Y una de las escenas de la caridad también es siyanat ird al-jar. ¿Qué quiere decir eso? Conservar la dignidad del jar, والحفاظ على شرفه, también conservar y cuidar sus intimidades, el honor de tu vecino. وغض البصر عن محارمه, esté el presente سواء في وجوده أو غيابه لسفر أو غيره. Si tu vecino de pronto está viajando y deja a su esposa sola
o a sus hijos con su esposa, debería ser el ángel guardián de este vecino. Tratar de proteger todo lo que es requerente a su dignidad, todo lo relacionado con su intimidad, no permitir que tus ojos de pronto puedan mirar cosas indebidas de tu vecino, del hogar de tu vecino, de los hijos de tu vecino, de la vecina o la esposa de tu vecino. Eso es conservar la dignidad de él, porque la dignidad de tu vecino representa tu dignidad y su honor representa tu honor. Y los modales realmente se muestran cuando eres una persona que protege la vecindad, la respeta a su vecino. Nunca, cuando entres a visitar a un vecino, nunca mires lo indebido. Solamente trata de atender la visita únicamente y va al objetivo. Nunca trates de mirar lo incorrecto, ni las habitaciones, ni los sitios de intimidades de tu vecino, ni a la esposa, ni a las hijas, ni a los hijos. Esto no es recomendable. Todo lo que le representa al vecino un dolor o le causa alguna molestia, no deberíamos tocarlo, ni mirarlo, ni hablar absolutamente nada de él. Y también uno de los consejos que el profeta ﷺ nos dice: si tú ves un error en tu vecino, deberías procurar de corregir ese error. Y si ves algún imperfecto o algún maltrato o algún caso o hecho inconveniente en su hogar, no vayas a divulgar eso fuera del hogar. Esto no es recomendable para que no hagas pasar malos momentos o vergüenza a tu vecino. Al contrario, deberías tratar de corregirle los errores, recomendar y aconsejar a sus hijos, a su esposa y a él mismo si realmente ve un comportamiento indebido que el Islam y Allah subhanahu wa ta'ala y el profeta y el Sagrado Corán no acepten eso. Esto es lo que debemos hacer como buenos vecinos. También debemos, como vecinos, cuando un vecino está ausente, por ejemplo, no está en el hogar de una u otra manera, deberíamos estar muy pendientes de ese hogar. Deberíamos estar pendientes de su esposa, deberíamos estar pendientes de sus hijos por si necesitan algo, y también deberíamos representarnos o considerarnos como un hermano en el din, un hermano en la religión, un hermano en el Islam, en donde un hermano siempre tiene que ser como un consejero. Ayuda realmente, como lo ha hecho el profeta Moisés, Musa, la paz de Allah sea con él, cuando lo hizo con las hijas de las dos hijas del buen hombre en aquella época. Allah subhanahu wa ta'ala nos relata esta historia en el Sagrado Corán, en Surat al-Qasas, la número 23 y 24. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. El profeta Moisés, la paz de Allah sea con él, cuando se acercó a un pozo de agua, vio que había una multitud grande tratando de buscar agua, sacar agua del pozo. Y se dio cuenta que habían dos niñas, dos mujeres, dos adolescentes que estaban un poco apartadas porque no tenían la suficiente fuerza para poder de pronto forcejear con las otras personas presentes y poder sacar agua del pozo. ¿Qué hizo? Sayyidina Musa, la paz de Allah sea con él, se acercó, فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ. Le sacó el agua del pozo y luego fue a una sombra a tomar un pequeño descanso. Y por educación, lo que hizo fue ayudarlas, y si ni siquiera la conocen, ni siquiera son vecinas, pero la ayudó, le dio la mano a aquella persona necesitada. Y esos son los modales proféticos. Y nosotros también, los musulmanes, deberíamos armarnos también de estos modales. También una de las escenas del buen vecino, de ser un buen vecino, أن يقف بجوار جاره في أوقات شدته. Siempre tienes que estar pendiente y al lado de tu querido vecino en el momento cuando está en unas pruebas muy difíciles. سواء كان بلاؤه ماليا أو معنويا ونفسيا. Sea que esté pasando algunas necesidades de dinero de pronto o moral, algún tipo de problema que tenga. أن يقف بجواره في أوقات شدته. Siempre tienes que estar pendiente de pararte
al lado de tu hermano y aconsejarle. فإن احتاج مالا ساعده بقدر المستطاع. Si llega a necesitar de pronto dinero, lo ayudas en lo que más puedas. وإن أعطاه وتعذر السداد. Si llegas a prestarle de pronto a tu hermano, a tu vecino, algo de dinero para de pronto desenvolverse de los problemas que está atravesando, حتى ييسر الله له. Deberías darle una ventaja, un tiempo o un periodo para que él pueda de pronto tratar de devolverte ese dinero. El profeta sallam dice al respecto en un relato muy hermoso, dice: "Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." El profeta sallam nos indica, dice: "Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah." Aquel hermano que siempre trata y procura de ayudar, de desenvolver o de despejar alguna preocupación o problema de su hermano o vecino, Allah subhanahu wa ta'ala le despeja los problemas y las preocupaciones que tiene en esta vida wal akhirah, y en la otra vida. Wallahu fi auni al-abdi. Allah subhanahu wa ta'ala siempre está apoyando al siervo. Ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mientras este siervo siempre apoya a su hermano, Allah subhanahu wa ta'ala siempre va a apoyar a este practicante y a este siervo. También tenemos un punto importantísimo, y que son los derechos del vecino. Lo que tú tomas del vecino como prestado, sea dinero, sea cualquier elemento valioso, sea cualquier objeto, y esto se llama una encomienda, al-amanat. Y esto es obligación de devolver estas encomiendas a sus orígenes, a sus dueños. Esto es importantísimo. Y no solamente eso, nosotros muchos en esta vida nos equivocamos, que nunca escribimos, nunca hacemos un documento. Allah subhanahu wa ta'ala lo dice claramente en el Sagrado Corán, en Surat al-Baqarah, número 282, dice Allah subhanahu wa ta'ala: "Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuh." Allah subhanahu wa ta'ala lo dice clarito, y no hay nada, absolutamente nada en la vida que no esté escrito como normas, como leyes, como estatutos, que no esté en el Sagrado Corán para facilitarnos a nosotros la vida. Allah dice: cuando, creyentes, cuando alguien de ustedes pide un préstamo a alguien, sea de dinero o sea algunos otros objetos valiosos, tienen la obligación de dejar todo por escrito. Pero hoy en día vemos que poca gente practica eso. Y eso es una orden en el Sagrado Corán para enseñarnos que los derechos de las personas no se pueden perder. Esto se llama huquq al-ibad. Son los derechos de las personas, de los siervos, de los practicantes. Estos no se pueden tomar y olvidar o ignorar más adelante, a menos que todo esté por escrito para que tú puedas recuperar tu derecho o los objetos valiosos o el dinero que hayas prestado. Entonces, todo lo que nosotros le prestamos a un vecino, tenemos la obligación de devolvérselo, sea en dinero, sea en objeto, sea cualquier cosa que prestes. No ignores el valioso hecho de que no me dio nada, o de pronto se le olvidó, o nunca me reclamó. No, eso se llama huquq al-ibad. Esos son los derechos ajenos, que por más adoraciones que tú practicas, por más que vayas a hacer peregrinación 1 y hasta 100 veces, quedas debiendo lo que son las deudas y el dam, y la sangre. Esto nunca se te va a borrar. Todos los demás pecados que la persona comete. El profeta Muhammad dice: cuando uno va a peregrinar, se devuelve a su hogar tal como se acababa de nacer. Kayawma waladathu ummuh. Cuando terminas tu peregrinación, excepto 2 elementos importantes: el dam o el dain, la sangre. O sea, si de pronto por equivocación hayas matado a alguien o hayas atropellado a alguien, deberías hacer un trato, un arreglo y pagar la dote a sus familiares, para que esta sangre no esté cargándola tú como una responsabilidad en tu conciencia. Y también el dain es la deuda. Esto es un tema de suma importancia, que a veces muchas personas vemos que no le prestan tanta atención al tema de dain. Por eso que cuando tú prestas dinero a alguien, aunque sea tu hermano de sangre, haga un documento, porque Allah subhanahu wa ta'ala lo dice. No es
que te gusta o no te gusta, confías o desconfías. Hoy le prestas a alguien dinero y estás bien con él, la relación está excelente. Mañana pasado sucede algo, el shaitán se mete y de pronto tienta a alguno de los dos y hay problemas, hay conflictos y se vuelven dos opositores, se comienzan los problemas entre los dos y de pronto se pierden los derechos. ¿Cuáles son los derechos o las encomiendas? Son los derechos ajenos. Por eso que, queridos hermanos y hermanas, este tema, después inshallah hablamos de ese tema más detalladamente, porque es un tema sumamente importante. También el profeta sallam nos habla del dain, de estos hukuk. Dice el profeta sallam en uno de sus relatos: nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaynihi hatta yuqda. Dice que el alma o la conciencia del ser humano siempre está colgada sin antes ser juzgada hasta que sean pagadas sus deudas. Subhanallah. Y un pequeño relato, aprovechando que el profeta sallam cuando estaba en Medina y fallecía alguien y llamaban al profeta sallam para que lo rezara los rituales del difunto. El profeta sallam lo primero que preguntaba y decía: hal ala akhikum dain. El difunto, el hermano de ustedes, el difunto, ¿debe algo? Si decían que sí, el profeta se rehusaba a rezar hasta que su deuda sea cancelada o reconocida por lo menos por alguien. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú te mueras y le debes a alguien no significa que la deuda queda borrada. Estos son derechos de las personas. Entonces, nafsul mu'min mu'allaqa. El profeta sallam dice que el alma de la persona siempre está pendiente. ¿Qué quiere decir mu'allaqa? Ay mahbusa an maqamiha al-karim. Está presa de su muy buen estado, de su dignidad, de su propia dignidad. La hukba laha binajatin wala halak. Todavía no sabe dónde es su paradero hasta hatta yunzar hal yuqda am alayha min ad-dayn am la. Hasta que se vea si realmente alguien de los familiares del difunto van a pagar las deudas o alguien más se encarga de pagar las deudas. También, por último, hermanos, queremos agregar un punto más a los buenos vecinos que el profeta sallam nos ha enseñado cómo deberíamos tratarlos con nuestros modales. Dice: masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim. El profeta sallam nos dice el ejemplo de los creyentes en sus tratos y en su misericordia entre sí. Ellos son parecidos a un cuerpo del ser humano. El profeta sallam nos da un ejemplo espectacular que es muy fácil de entender. Dice: la relación mutua entre los hermanos es como un cuerpo de un ser humano. Cuando este cuerpo se aqueja de un dolor, todos los demás órganos que están enlazados de una u otra forma, directo o indirectamente a este órgano, todos se quejan del dolor y de la fiebre. Y así es, queridos hermanos y hermanas, son tantas las escenas de la caridad hacia el vecino, hacia los vecinos. No podríamos de ninguna manera hablar o resumirla en 20 minutos de tiempo, pero lo más importante, queridos hermanos, es que a tu vecino debes apoyarlo, no debes oprimirlo, debes estar cerca a él, apoyándolo, ayudándolo, independientemente a la parte económica o a el dinero o algún objeto o la comida o la bebida, pero siempre permanezca cerca, conserva la buena vecindad, conserva los buenos modales y la educación de nuestro amado profeta sallam, que dice que tanto que el arcángel Jibril, el arcángel Gabriel, le ha encomendado, le ha hablado del vecino, el profeta sallam pensó que de pronto al vecino le toca parte de la herencia de cada uno de nosotros. Es la importancia del hecho en sí, es la importancia de que hoy en día vemos en tantas sociedades y tantas comunidades vecinos que ni siquiera se hablan, ni siquiera se saludan, ni siquiera se visitan, y aunque a veces pasan algunas desgracias en alguno de los dos hogares, no se visitan. A veces cuando hay alguna ceremonia importante, alegre en alguna de las dos casas, tampoco se visitan. Esto no es vida, queridos hermanos y hermanas. El Islam nos ha enseñado hasta cómo tratar al vecino, el cercano y el lejano. Y hay un dicho popular que dice, lo sabemos desde cuando éramos pequeños, nuestros padres nos enseñaban y nos decían que el buen vecino cercano mejor que un hermano lejano.
No es mejor, de mejoría o preferido, no. Mejor quiere decir tu vecino cercano está al lado tuyo, te puede apoyar y lo llamas cuando tú lo necesitas. En cambio, tu hermano está muy lejos y no puedes contar con su compañía o con su apoyo. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, queridos hermanos y hermanas, ser ejemplo de buenos musulmanes. Cómo debemos tratar a los vecinos, a cumplir con las normas de nuestro amado profeta sallam, en las normas del Sagrado Corán, como Allah subhanahu wa ta'ala lo ha indicado en muchos relatos del Sagrado Corán que hemos mencionado, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala tratar y cumplir y aplicar estas normas en nuestras vidas, a nuestros vecinos cercanos, y la paz y las bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala sea con todos nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan esta noche, nos escuchan y nos ven. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aleje esa pandemia muy pronto, que volvamos todos a la normalidad, a estar todos visitándonos el uno al otro, y inshallah esta nube se despeje muy pronto a los países musulmanes y no musulmanes, a este país que nosotros queremos y apreciamos mucho, a esta ciudad en donde vivimos y en que nos alberga a todos, a esta comunidad a quien nosotros pertenecemos. La paz y las bendiciones de Allah sea con todos ustedes en sus hogares, a sus familiares. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.